en la prueba alaba, está sufriendo alaba, no importa alaba, alabanza le escuchará. Así es, dando gloria al Dios que vive, a su excelencia el día de hoy. Les saludamos a través de esta programación, una programación que bendice a las vidas, a las almas que están escuchando, sintonizando esta programación. Bendiciones, les saludamos en esta linda mañana, día ya lunes, día 20 del mes de julio. Les saludamos a través de estas ondas radiales, donde quiera que nos sintonice. Gracias por sintonizarnos también a través de la radio, del internet y a través de los teléfonos inteligentes que les podemos llamar. Y bueno, gracias a Dios una vez más que se ha llegado el día de volver a escuchar la palabra a través de los labios de nuestro hermano Natividad Ramos. Les saludamos a la distancia y también queremos agradecer también a Radio Oasis Espiritual, en el cual desde la ciudad de Nueva York nuestro hermano Gamaliel está retransmitiendo esta programación, como siempre glorificando a nuestro Dios a través de lo que hacemos. Bueno, en esta mañana una vez más le damos gratitud a nuestro hermano Natividad Ramos, que muy temprano, ya que es una hora más temprano en esta ciudad, en Monterrey. Y bueno, como siempre, los micrófonos, pastor, son suyos. Y una vez más, gracias y bienvenido a Radio Adoración. Muy bien, pues mis hermanos, buenos días. Gracias a Dios por la bendición de participar. Y lo hacemos con todo nuestro corazón, esperando ser bendecidos junto con ustedes. Y seguimos en esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas, o mejor dicho, a la de la región de la Galacia, que eran iglesias como la de Iconio, Listra, Derbe, y todas esas iglesias que estableció el apóstol en su primer viaje misionero. Y que cuando Pablo llegó, dice que lo recibieron como un ángel de Dios y que le hubieran dado sus ojos. Con esa emoción lo habían recibido y habían recibido el evangelio de Jesucristo. Y sin embargo recibe noticias de que han llegado judaizantes y que estos habían hecho que las iglesias de la Galacia, los gentiles que se habían convertido, los estaban llevando a la ley, a guardar la circuncisión y la ley de Moisés. Y a los que eran judíos, los regresaron de nuevo a la cuestión del judaísmo. Y Pablo los llama en voy a leer el capítulo 3, el verso 1, que nos sirve de introducción o de idea de este lenguaje que el apóstol Pablo utiliza con los hermanos de esa región. Y dice en el capítulo 3, y voy a partir del 3 porque es donde aborda el problema de manera formal. En las introducciones yo he apelado a lo que dice el capítulo 1 y capítulo 2, y mientras esté trabajando sobre este capítulo estaré, por supuesto, mencionando muchas veces los capítulos 1 y los capítulos 2. Mire con qué palabras el apóstol se dirige a ellos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? A Cristo lo habían presentado estas gentes como un hijo de la ley nada más. Pablo dice, no, yo se los presenté como un crucificado, evidentemente el que nos dio perdón de nuestros pecados. No es meramente un hijo de la ley, señores. Y usa una palabra bastante dura, insensatos, que yendo a un diccionario de sinónimos significa también mentecatos. Y la palabra mentecato significa
privados de la mente, gente que no razona, que no analiza, que no piensa. Esas son, así, de golpe y porrazo, las palabras que el apóstol les dice por causa de eso que estaban haciendo, de judaizar la iglesia. Así que estamos empezando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, carta de la cual advertí a ustedes, es violenta, es inesperada, tan inesperada como es un arroyo embravecido en tiempos de lluvias torrenciales, en la cual la tesis que plantea el apóstol no es una pregunta, no, como en la carta a los Romanos, donde empieza preguntando, o cómo se justificará el hombre con Dios. Es una declaración categórica a los de la iglesia de la Galacia, que el hombre es salvo exclusivamente por la fe y no por la ley de Moisés. Así, de manera categórica. E insisto, no les hizo una pregunta, que si cómo se justificaba el hombre, sino les hizo una declaración categórica, que el hombre es salvo exclusivamente por la fe y no por la ley de Moisés. Los judaizantes proponían la circuncisión y la ley de Moisés para ser salvos. Pablo dijo, señores, ese no es el evangelio de Jesucristo. Y usted se acuerda que dijimos que esto había quedado por demás claro en la reunión de Hechos 15, cuando el apóstol Pablo y Bernabé fueron a la iglesia de Jerusalén, pues para definir esta cuestión, que habían ido de la iglesia de Santiago, habían ido a Antioquía y le habían causado un escándalo grande a Bernabé y a Pablo, diciéndoles a los gentiles, los cuales estaban muy contentos diciendo que Cristo los había salvado, así como oí hace rato a los hermanos que están llamando para dar gracias a Dios, contentos por la salvación que Cristo les ha dado. Pues haga de cuenta que estos hermanos que ahorita testificaron, de repente llegaran y les dijeran, es que tú no puedes ser salvo, tú no eres salvo, porque no estás circuncidado y porque no guardas la ley. Por supuesto que esto sería una cuestión aplastante. Y los hermanos que eran nuevos, que ignoraban todas estas cosas, pues se sintieron conmocionados. Y Pablo y Bernabé fueron a la iglesia de Jerusalén para presentar esta cuestión, pero la idea de Pablo formalmente sería, señores apóstoles y ancianos, iglesia de Jerusalén, ¿me quieren decir cómo predican ustedes este evangelio? ¿Ustedes piensan como estos piensan? Y la conclusión fue que Santiago se deslinda de ellos y dice, no, a esto nosotros no los enviamos. Fueron por su propia cuenta. Y entonces se descubre que en realidad era un sector que no estaba conforme con esto de que los gentiles se estuvieran convirtiendo. Usted recuerda que dije en el mensaje pasado, en la reflexión pasada, que en realidad cuando Pablo habló de que Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles y que se estaban convirtiendo por cantidades extraordinarias, eso llegó a oídos de la gente de Jerusalén, y algunos de un sector, particularmente los que eran fariseos, estos sintieron celo, porque la judaización es el celo del que Dios le había hablado en Deuteronomio a Israel, que los iba a provocar a celos con pueblo que no era su pueblo. Que yo dije, usted me estará preguntando o diciendo, hermano Ramos, pero eso indiscutiblemente tiene que referirse a los judíos no creyentes. Es cierto, pero incluye indiscutiblemente a esos judíos creyentes,
porque el pasaje no excluye a esta gente que dijeron, no puede ser posible, nosotros guardamos la ley, nosotros buscamos esto, y ahora resulta que de la manera tan sencilla, Pablo va y predica que son salvos por la fe, y ya son salvos. Eso no es posible. Es lo que estas gentes razonarían, si se vale decir razonaron el evangelio, de tal manera que se lanzaron contra la iglesia en este caso de la Galacia, para desmentir a Pablo. Aunque estos primeros, Santiago dijo, nosotros no los mandamos, pero hubo otros a los que sí mandó Santiago, y que Pablo los llamó espías. Vinieron como espías de parte de Santiago para ver cuál era nuestra libertad que teníamos en Cristo. Y crearon un segundo problema, a los cuales dijo Pablo, vinieron los de Santiago y no cedimos ni un instante para no hacer vano este evangelio. De tal manera entonces que así estaban las cosas, y ahora en la Galacia se presenta esta situación que no debió hacerse, puesto que ya había quedado resuelto en Hechos 15, y que no debería hacerse hoy porque ha sido resuelto desde hace 2000 años, gracias al apóstol Pablo, ¿sí? Que si los gentiles, además de creer a Cristo, necesitaban guardar la ley de Moisés y circuncidarse para ser verdaderamente salvos. Bueno, a esa tesis, Pablo, porque fue Pablo el que acuñó el término judaizar, en el capítulo 2, versículo 14, le dijo a Pedro, mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, qué atrevido este hombre, ¿eh? Si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nomás quería mencionar que esa expresión judaizar la acuñó el apóstol Pablo para estos casos. Judaizar la iglesia. Es decir, en realidad implicaría decir que Cristo está bien, pero que Cristo más la circuncisión y la ley es mejor. La tesis paulina, incluso a los colosenses, fue: en Cristo estamos completos. Categórico. Fue un no a la judaización de la iglesia. Porque voy a decir algo que quiero que ponga cuidado. La ley y la gracia son dos cosas incompatibles. Y yo sé que usted ahorita estaría pensando, y piense bien, el hermano Ramos está diciendo que la ley y la gracia no tienen nada que ver una con otra, que son incompatibles. Sostengo que son incompatibles, sí, porque se tornan incompatibles cuando usted las quiere contemporizar, es decir, hacer de las dos una sola cosa. No, ¿cuál hacer de las dos una sola cosa? Poner la gracia bajo la ley. Es entonces donde se muestran incompatibles, pero cada uno en su lugar son perfectamente consistentes. De tal viene, por el contrario, son perfectamente compatibles cuando se entiende que todo el sistema ceremonial de la ley mosaica cumplió su tarea pedagógica, cumplió su función, porque la ley tuvo una función pedagógica. ¿Qué cosa? Enseñarle al hombre que era pecador. Dijo Pablo, antes de la ley yo no sabía que era pecador, pero cuando me vi en ese espejo y la ley me dijo, mira, ve lo que eres, entonces me di cuenta de lo que yo era. Y por cierto, yo le pediría a la ley que me salvara, que me ayudara. Ella me habría de decir, es que a mí no me mandaron a salvar, a mí me mandaron a mostrar al hombre lo que el hombre es, preparándole el camino para la gracia, a la gracia de Jesucristo. De tal manera que son incompatibles cuando se les quiere juntar y subordinar la gracia a la ley, subordinar la salvación por la fe, condicionándola a que guarden también la ley de Moisés y se circunciden. Que si no, entonces no.
¿Qué le parece? De tal manera entonces que cuando Cristo viene, que es la realidad, en la ley había mucho simbolismo, había símbolos, figuras y tipos, pero las figuras, los símbolos y los tipos eran también una lección, era una cuestión pedagógica, de enseñar, de representar. Sí, pero la figura, el tipo y el símbolo tienen validez hasta que llega la realidad. Cuando llega la realidad, ¿para qué quiere el símbolo? ¿Para qué quiere el tipo? ¿Y para qué quiere la figura? ¿No hemos dicho que a Cristo Jesús, acaso cuando inicia su ministerio, lo ungieron derramando sobre él el aceite de la unción? No, porque el aceite era un símbolo del Espíritu Santo. ¿Para qué iba a derramarse aceite si vino sobre él la realidad que representaba el símbolo, que es Cristo mismo, el Espíritu Santo? Entonces, usted no encuentra que a Cristo lo ungieron con aceite. Lo ungieron, dijo él mismo, por cuanto me ha ungido Dios con Espíritu Santo. De tal manera entonces que eso nos lleva precisamente a dar por hecho que estas figuras quedaron caducas. Y en la introducción de Pablo, porque Pablo ha dejado claro que proponer la mezcla del cristianismo y la ley es otro evangelio. Pero curiosamente yo quiero insistir, ellos no son evangelizantes. Los judaizantes van a donde están las iglesias cristianas. No andan evangelizando. No. Ellos quieren el trabajo ya hecho y se van justamente sobre lo que están establecidos. Y Pablo dijo que proponer la mezcla del cristianismo y la ley es otro evangelio. Dijo no que haya otro, pero es el equivalente a tener otro. Es perversión de la fe. Y quien lo propone y lo practica, de la gracia ha caído. Y caer de la gracia, oiga, esa es apostasía. Por eso yo les advertí que la carta de Pablo es una carta muy dura a los Gálatas. Equivale a apostasía formal, porque no puede estar en Cristo quien se busca justificar por otro medio que no sea Cristo. Hacer eso, Pablo lo llama desechar la gracia de Dios. Qué belleza, ¿no? Y esta mañana quiero, antes de entrar a estas cuestiones que el apóstol plantea, quiero resaltar una cuestión. Primero, si usted ha ido siguiendo con mucho cuidado lo que hemos estado planteando, usted nota una cuestión que se mueve en el fondo de todo esto. Y es que los judaizantes que abordaron a los hermanos de la Galacia hicieron una maniobra muy deliberada, por no decir malintencionada. Como si no hubiéramos de comparecer ante el tribunal o como si Dios no supiera las cosas. Pablo es incómodo. Pablo es el ministro que batallarían con él. Una de ellas es que Pablo dijeron, es que él no es apóstol como los otros 12. Él no es apóstol, porque él no anduvo con Jesús. Y el evangelio que él predica, en realidad, hermanos de la Galacia, le dirán, es una versión de tercera mano. Mire qué infames. Y aquí afine su entendimiento. En estas cuestiones manejaban mucho el nombre de Pedro, para precisar o hacer énfasis que éste no pensaba igual que Pablo. Ahora, si no hubiera esa cuestión de por medio, pues ¿para qué iba a decir el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 17 al 18? Yo, hermanos,
¿No fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo? Y el 18, pasados 3 años después de su conversión, fui a ver a Pedro y estuve con él 15 días. ¿Usted cree que en 15 días le podían explicar todo lo que es el razonamiento del evangelio si ni siquiera Pedro tampoco lo entendía en plenitud? Lo que es la métrica del misterio de la piedad, Pedro no lo conocía, como lo conoció Pablo. Que Pedro indiscutiblemente entendió a plenitud, eso es muy cierto. Pero estamos hablando a estas alturas de 3 años después de convertido. Y estuve, dice, con él 15 días. Ahora yo pregunto, ¿para qué tiene el apóstol Pablo que hacer esa precisión? Que estuvo 15 días. No me preocupa, hermano Pablo, ¿cuánto estuvo? Dice él, es que para dejar claro que el evangelio a mí no me lo enseñaron ellos. Por eso estoy diciendo, estuve con él 15 días. Y en el capítulo 2, versículo 6, dice Pablo, como vieron que el evangelio de la incircuncisión, es decir, evangelizar a los gentiles, me lo encargaron a mí, no se lo encargaron a nadie más. El apóstol Pablo entonces era el que entendía bien la cuestión de aquel misterio escondido que dijo Efesios, que Dios tenía muy escondido, que era hacer de judíos y gentiles un solo cuerpo. Y vehementemente dice, fíjese bien el lenguaje que usa, sí fui a Jerusalén, sí fui 15 días, pero los que parecían ser algo, a mí nada me dieron. Santo Dios. En clara referencia a Pedro, a Juan y a Santiago, los que parecían ser algo. Y otra vez se habla de Pedro. ¿Por qué? Dice, como a Pedro le encargaron el de la circuncisión, a mí me encargaron a los gentiles, a Pedro le encargaron a los judíos. Otra vez Pedro, en el verso 9, Santiago y Juan, lo único que a mí me dieron fueron sus diestras de compañerismo. Es todo lo que a mí me dieron. ¿Qué está haciendo Pablo? Está defendiendo su apostolado, diciendo, no. A mí no me explicaron ellos el evangelio, yo no lo recibí de terceros, porque cuando yo fui convertido no conferí con carne y sangre. O sea, no fui con ningún creyente. Yo me fui a Arabia. De tal manera que yo no digo, pero sí lo digo, que evidentemente en Arabia esos 3 años el Señor Jesús le reveló el misterio de la piedad. Ahora, estoy diciendo categóricamente que allí fue. No puedo decirlo porque lo que la Biblia no dice, pues ¿para qué lo digo yo? Pero tiene toda la razón en decir que para empezar el ministerio apostólico necesariamente tenía que entender su trabajo entre los gentiles y que Dios le había hecho revelación de todo este misterio. Y es entonces que pongo ante ustedes lo que llamo la clave de esta carta en el verso 14 del capítulo 2, donde otra vez Pedro, y arrancamos. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, esto es durísimo, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si tú, Pedro, eres judío, siendo judío, no has podido guardar la ley. Unos porque no lo conocían, nosotros judíos, y no pecadores, nosotros judíos, porque no pudimos. ¿Qué le parece? ¿Por qué entonces obligas a los gentiles a que judaicen? ¿A qué los llevas para allá? ¿A qué? ¿Para que se vean incapacitados de guardar la ley y queden bajo maldición? Así que antes que otra cosa, déjeme recordarle el porqué de esto
que dicen los versos 11 al 13 del mismo capítulo 2, y que nadie menciona. Y Pablo mismo no lo hubiera dicho a las iglesias de la Galacia. Hoy es necesario que lo diga. Y es que después de aquella famosa reunión de las dos iglesias, la de Antioquía y la de Jerusalén, se discutió si los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley. La conclusión fue categórica. Dice Santiago: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y qué bueno que fue Santiago el que lo dijo, porque Santiago no era un hombre también muy celoso de la ley, pero Santiago entendió la orden del Espíritu Santo y dijo Santiago: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que los que de los gentiles se conviertan no deben ser inquietados. Y yo digo, pues no sé por qué los inquietan ahora. ¿Habrá cambiado de parecer el Espíritu Santo? Pues mi Biblia enseña que Dios es inmutable, que no es cambiante, de tal manera que entonces tengo la certeza bíblica para decir que no, que el Espíritu Santo no ha cambiado de opinión. Luego regresan a Antioquía y poco después Pedro llega a Antioquía y sin ninguna aprehensión invitaban a Pedro los hermanos gentiles a comer. Iba a comer con ellos, porque dice comía con los gentiles. Pero llegan los enviados de Santiago, y estos sí los mandó Santiago, a los otros no, dijo Santiago, estos no, fueron por su propia cuenta. Y Pablo le llama falsos hermanos. Y así lo dice el verso 12: porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. ¿Miedo por qué? Pues porque eran gentes que venían de parte de Santiago, y Pedro era un hombre muy noble, era un hombre muy, ahora sí como dicen, muy atravesado, muy audaz, pero era un hombre de una sensibilidad de tal manera que decía, no, pues es que Santiago, si el único que no le temblaron las piernas fue a Pablo. Y gracias a Dios porque nos regaló a Pablo, si no hubiéramos quedado abandonados justamente bajo la circuncisión. Y aún hay más. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue llevado de ellos. O sea, todo el mundo, todos los que eran judíos, no pudieron hacer otra cosa. Pero ¿por qué no vamos a un buen diccionario del español y nos diga cómo se manejó Pedro y los judíos de allí, y Bernabé, y de pasada también Santiago? Dice que Pedro se retraía y apartaba. ¿Qué hacía y cómo lo hacía? Bueno, evitaba hablar con los gentiles, y cuando se veía obligado, sin duda se mostraba breve, reservado, para no verse comprometido. Sí, pero el escritor de Pablo dice, no, se apartaba, se separaba, se les escabullía a los gentiles donde no lo vieran. Y además disimulaba, que significa fingía ignorancia. Hermano Pedro, recuerde que hoy va a comer con nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo estuvo eso? Y justo esa postura de Pedro fue luego usada por los judaizantes para establecer en la mente de los gentiles que Pedro no estaba de acuerdo con lo que Pablo predicaba, y que en todo caso la postura de Pedro era a la que había que darle importancia, pues Pedro sí era apóstol. Por eso, de introducción, el apóstol Pablo dice: Pablo, apóstol de los gentiles por la voluntad de Dios, es decir, nomás porque él lo quiso. Sencillamente, por un acto de soberanía, Dios decretó que yo fuera apóstol de su Hijo Jesucristo, y en el querer de Dios a ver quién se mete.
está defendiendo su apostolado, porque anular la verdad del apostolado de Pablo les daba la ventaja para decir, es que él no sabe. Sino para qué iba Pablo a traer a colación aquel hecho, si no venía el caso. Entonces lo que hizo no era más que ociosidad. Y creo que este punto es donde está el ángulo de entrada a la carta a los Gálatas, porque establece la validez de su apostolado y de su evangelio. Dice bien, establece, afirma la validez de su apostolado y del evangelio que él predica. Que ya se los había explicado, dice, a los apóstoles y ancianos, qué es lo que predico entre los gentiles. Por lo tanto, yo entiendo el evangelio de Jesucristo. Y cuando vi a Pedro y vi a todos estos hermanos haciendo eso, vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio. Y esto no es cualquier señalamiento. Pues ¿cómo anda el que no anda derecho? Pues torcido, chueco y sorprendido le diríamos, hermano Pablo, pero está usted hablando de Pedro. Sí, él me miraría a los ojos y diría, error de apreciación, no leíste bien. Yo no estoy diciendo error de Pedro en exclusiva. No solo estoy diciendo que Pedro en ese sentido estaba torcido al evangelio. Yo no estoy acusándolo de otra cosa. No. En relación a esto, andaba torcido, pero también los demás judíos de la iglesia de Antioquía. Bernabé también, y es más, el mismo Santiago. En esto no andan derechamente conforme a la verdad del evangelio. Y no solo lo digo, diría Pablo, se los escribo para todos los siglos. Oiga, necesariamente él sabía lo que estaba haciendo. Desde luego que hay que ser precisos. No andan derecho en cuanto a que los judíos cristianos no debieran comer con los gentiles. ¿Por qué? Porque no somos iguales, dijo Santiago. Ándele, qué interesante. Y lo que había dicho Pedro en casa de Cornelio, Cornelio no estaba circuncidado, era un gentil, no guardaba la ley, y el Espíritu Santo no hizo diferencia. ¿Por qué ahora Santiago hace la diferencia? Eso es lo que dice Pablo, no andan derecho conforme a la verdad del evangelio. Pablo ha puesto al descubierto la actitud e hipocresía de Pedro y de los demás, ya que el motivo de su reproche a Pedro es estrictamente para ese caso, por condescender con aquellos que buscan de una manera u otra judaizar la iglesia. Pedro está simulando que vives no a la manera de los gentiles, y esa actitud pues va a obligar a los gentiles a judaizarse para que los acepten, cuando que ellos ya son en Cristo, son hijos de Dios. Por eso le reprocha, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí sí que Pablo, acuñó ese calificativo de judaizar o de judaizantes, y yo lo he hecho mío. Así que no hay duda que en esto Pablo se mostró superior a Pedro. Fue el único que no dio traspiés en esta cuestión. Entonces conviene ver claramente que a partir del versículo 14 hasta el último versículo de este capítulo, que es el 21, debe considerarse estrictamente como lo que Pablo le dijo a Pedro, capítulo 2, durante aquella famosa regañada. Pues en ellos expresa posturas categóricas de su fe personal, aunque nadie creyera en Cristo Jesús a la manera como él creía este evangelio que el Señor Jesús le había enseñado. Luego le sigue hablando Pedro. Nosotros judíos de nacimiento, dijo, y no pecadores de entre los gentiles.
Fíjese, ya que la cuestión era que los judíos y los gentiles no éramos iguales, es entonces que Pablo dice, bueno, ya que han hecho la diferencia que no somos iguales, pues déjenme apoyarme en esa diferencia tan peleada por ustedes, de que no somos iguales. Y en este pedacito pareciera que Pablo se iba junto con ellos. No, está tomando esa comparación como argumento. Y dice en el verso 15, sí, Pedro, sí, tendrían mucha razón. Nosotros, judíos naturales y no pecadores de los gentiles. ¿Qué está diciendo Pablo? Pedro, nosotros somos judíos por nacimiento. Y por el simple hecho de tener la ley, cosa que los gentiles no tienen, pues los aventajamos. Y los gentiles, por ese simple hecho, comparados con nosotros, son pecadores. Y nosotros resultaríamos justos, Pedrito. Pedro, pero tenemos un problema. ¿Cuál problema diría? ¿Cuál? Pues que nadie de nosotros ha podido guardar la ley. Y entonces, aunque frente a los gentiles nosotros parecemos mejores y justos, resulta que ante Dios somos pecadores, porque no hemos podido ninguno guardar la ley, ningún judío. Y somos tan culpables como lo son ellos. Y yo añadiría, es cierto, Pablo, porque si se falla en un solo mandamiento, es culpable de todos. Y ante Dios no seríamos justos, Pedro, porque ninguno ha podido guardar la ley. ¿En qué somos mejores que ellos frente a Dios, Pedro? Interesante argumentación. Pero aunque somos mejores que ellos, resulta que tenemos el mismo problema, gentiles y judíos. ¿Cómo ser justificados por los pocos o los muchos pecados? Ellos son más pecadores, nosotros menos pecadores, pero ¿cómo podremos ser justificados unos y otros? Si tú me dijeras, Pedro, que los judíos no somos pecadores, pues entonces los gentiles sí estarían en un callejón sin salida. Pero resulta que ellos son más pecadores, nosotros menos pecadores, pero al final de cuentas pecadores. Pregunto, Pedro, ¿cómo podrían justificarse los muchos o los pocos pecados? ¿Verdad que no has dicho que mediante esa justicia nadie es justificado ante Dios? ¿Cómo, Pedro, fuiste tú justificado? Tú que eres judío de nacimiento. Nosotros no tuvimos que creer en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo. O sea, nosotros los judíos no tuvimos que creer en Cristo para poder ser justificados. No, bueno, pues sí. ¿Y los gentiles cómo han de serlo? ¿Cómo fueron justificados? ¿Por obligarlos a guardar una ley que nosotros mismos no pudimos guardar? Dime, Pedro, ¿dónde está la tan presumida diferencia? ¿No nos ha igualado y encerrado a todos bajo pecado para salvarnos a todos de la misma manera, por la misma fe en su Hijo Jesucristo? Pedro, ¿le seguimos? Tenemos un problema que resolver, Pedro, en el verso 17. Y si buscamos nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Pablo, ¿qué es lo que quieres decir? Bueno, que nosotros que creemos en Cristo para justificación por la fe en Él, y al hacer a la gente volver sus ojos a la ley, ¿para qué, Pedro? ¿Para qué los mandas a la ley? ¿Para que sean justificados por la ley? Pues no quedamos en que por la ley ninguna carne se justifica, porque nadie la puede guardar. Alguien me preguntó una vez, hermano, ¿guardar la ley produce vida eterna? Por supuesto que sí, claro. ¿No dice la Escritura, haz esto y vivirás? Si yo no estoy diciendo que guardar toda la ley no produciría la vida eterna, no dice eso la Escritura, dice que sí. El problema no es ese.
¿quién la pudo guardar? Y si nadie la ha podido guardar, entonces nadie ha podido ser justificado por medio de la ley. Y es aquí donde interviene Cristo. Luego estas gentes de aquí en Antioquía son salvos por esa fe en Cristo. ¿Son entonces pecadores si la fe en Jesús no ha sido suficiente para su perdón? Pedro, ¿están estableciendo que aún con Cristo nuestra condición de pecadores no ha cambiado? ¿Es entonces Cristo ministro de pecado? Pues su ministerio es para salvación. Luego Cristo no lo ha logrado. Si la ley sigue siendo necesaria para quienes buscamos ser justificados en Cristo, y a pesar de haber sido justificados por Cristo, aún somos reconocidos como deudores a la ley, y a la ley solo es deudor por pecado. Si eso es así, entonces Cristo, por cierto, no nos pudo justificar, solo nos hizo pecadores. Pues no fuimos a la ley para ser justificados. Pero si Cristo nos justificó, no somos hallados como pecadores, porque Él no es ministro de pecado, sino ministro de justicia. Y Pablo llama a la ley la ocasión del pecado, porque donde no hay ley, no hay pecado. Y es por eso que Pablo se atrevió a llamar al ministerio de la ley como el ministerio de muerte. ¿Acaso la ley es pecado? En ninguna manera, tampoco. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Esta es como Pablo empieza hablando con los hermanos de la iglesia de Galacia, que a mí me parece una cuestión a la que tenemos que ponerle mucho cuidado. Mira, Pedro, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si por medio de la predicación de la fe enseñamos que en Cristo hemos sido justificados y que en Cristo la ley ha sido cumplida, porque Él sí la cumplió, en Él quedamos cumplidos. Entonces, con ello destruyó el pecado. Por lo tanto, no existe el pecado. Y si a pesar de eso ahora me pongo a enseñar que la ley debe ser guardada, pues esta no ha sido cumplida, ¿qué es lo que estoy haciendo, Pedro? Estamos reinstalando el pecado, porque como nadie puede guardar la ley, está bajo pecado también, y con ello testifico que debo vencer al pecado por medio de las obras, y estaría yo reconstruyendo lo que antes había destruido, para que la fe, la salvación, fuera por creer en Cristo y no por la ley de los méritos, porque de esa manera ninguna carne sería salva. Así que, hermanos, hemos empezado con el corazón de la carta del apóstol Pablo. Yo espero que usted razone esto. Por eso Pablo le llamó a los Gálatas gente sin razonamiento. Le llamó gente cuya mente está capturada. No tienen facilidad de razonar. Incluso les sabría decir quién los fascinó, como a los niños cuando se hace algo que los fascina. Así también, dijo, los judaizantes llegaron y los fascinaron. ¿Quién los fascinó? Para no obedecer la verdad de Jesucristo. Porque ante sus ojos Cristo ya fue descrito como crucificado y no como un hijo de la ley meramente. Él es mucho más que eso. Es el que borra nuestras iniquidades. Allí nos vamos a quedar, mis hermanos, y yo espero que estas aclaraciones sean una bendición. Hermano Isaí, muchas gracias
Muchas gracias por esta bendición. Gracias a usted también, pastor, por esta oportunidad que se nos da el día de hoy de poder recibir esta palabra acerca de esta preciosa justificación que Jesucristo hizo para nosotros a través de la cruz. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Pastor Isaí, buenos días. Buenos días, adelante. Pastor Isaí, una pregunta, es que hay una corriente ahora que de varias iglesias que dicen que podemos transgredir la ley varias veces y no importa porque ya somos justificados en Cristo. Y yo sé que no es así, pero entonces ¿hasta dónde es el límite? Porque de todas formas con la ley sabemos de que hay cosas que debemos hacer y otras cosas que no, pero ya hay una corriente que dice que podemos pecar cuantas veces queramos, que no importa, que ya recibimos a Cristo en el corazón. ¿Cómo es eso, pastor? Pastor, le escuchamos. Sí, bueno, yo creo que Pablo ha sido muy claro, se lo dijo a Pedro: si lo que destruí construyo, transgresor me hago. Es decir, si acabé con esa vida de pecado y vuelvo al pecado, estoy reconstruyendo lo que antes había dejado y consecuentemente quedo en pecado porque estoy transgrediendo. Esa es una. La otra cuestión, si alguien quiere arriesgar su alma en el sentido de que puedo pecar, eso es tentar a Dios, porque la cuestión del creyente es separarse del pecado, vivir una vida consagrada. Esa debe ser la intencionalidad y no la falsa confianza de que al cabo ya soy salvo y puedo pecar y me puedo arrepentir y vuelvo a pecar y me vuelvo a arrepentir. No se le olvide una cuestión a nadie, que Dios se reserva el derecho de querer o no querer perdonar. Y cuando una persona está haciendo las cosas de manera deliberada, que no es lo mismo que Juan dijo, si alguno hubiere pecado. Pero eso de si alguno es como una cosa rarísima. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no es lo mismo que como dice Juan, por si acaso alguno hubiere pecado, a confiarse y vivir pecando, porque el que vive pecando se convierte en pecador. Digo, porque la suma de esta vez pequé más la suma de otra vez volví a pecar, me constituye a mí en pecador. Consecuentemente es una antidoctrina y por supuesto no es valedera. Y si usted, mi hermano, por lo pronto usted guarde su vida en Cristo, que al cabo las cosas se van a saber también el día que estemos en el tribunal. Manos ahí. Amén. Gracias, pastor, una vez más. Bueno, le agradecemos a usted también su audiencia en esta mañana, ya que el propósito es de sobreedificar lo que ya establecieron nuestros hermanos en Cristo en el antaño. Y yo sé que lo han hecho bien, han procurado, se cometieron errores como Pedro, pero rectificó en una de sus cartas acreditando a Pablo como un hombre, realmente un hombre de Dios. Así es que esta mañana le saludamos a usted a la distancia, donde quiera que se encuentre. Nos da un gusto que usted nos esté sintonizando en cualquier parte de este país. Saludamos a nuestro hermano Juan López, ahí en la ciudad de Maryland, que está trabajando en el roofing, aun sin embargo está sintonizando esta programación. Les saludamos. Gracias, hermano Juan López, en esta ciudad. Y saludamos a cualquiera, donde quiera que se encuentre. Estos programas nos están edificando, ya que es una doctrina sólida, básica, en el cual no podemos variar, está establecido en la palabra y tenemos que escudriñar las escrituras, porque en ella nos da la vida y podemos llegar a donde queremos llegar, y el propósito pleno de Jesucristo, que Él ha venido a esta tierra para llenar lo que estaba vacío. En esta mañana le agradecemos infinitamente por su audiencia y queremos agradecerle al pastor Natividad, ya que Él procura darnos el alimento espiritual que usted y yo necesitamos, ya que hay mucha carencia, hay mucha doctrina de demonios, y hay que tener mucho cuidado. Son tiempos peligrosos donde nuestra vida no nos podemos desviar ni a la izquierda ni a la derecha, tenemos que continuar. Empezamos así, tenemos que terminar
agradando al Padre Celestial, no agradando al hombre, como muchas veces sucede, por querer congraciarnos con alguien o con algunos, podemos perder una salvación tan linda y tan maravillosa. Gracias, pastor, una vez más. Le agradecemos en esta mañana por su participación, recordándole que continuamos con la carta a los Gálatas, esperando que nos edifique continuamente. Bendiciones en este precioso día. Ha sido un gozo poder participar en esta preciosa carta.